por el beneficio de nuestra juventud que no entienden perfectamente el español y mucho menos el de este colombiano que a veces es medio complicado, pues entonces que queremos hacerlo una vez al mes bilingüe por el beneficio de nuestra juventud, ¿verdad? Que sabemos que necesitamos edificarlo para Cristo. Así que Marvin nos va a estar ayudando en este día. Amén. Mateo 11:2. Mateo 11:2. Matthew 11, verse 2. Que no se preocupe por la bulla de los vecinos, ¿verdad? Ellos están gozando allá, nosotros gozamos acá. Mateo 11:2. We'll be reading from Matthew 11, verse 2. Mateo 11:2 y lo vamos a estar leyendo hasta el 12. Matthew chapter 11, verse 2, all the way to verse 12. We read, "And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent two of his disciples and said to him, Are you the coming one, or do we look for another? Jesus answered and said to them, Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is offended, and blessed is he who is not offended because of me." As they departed, Jesus began to say to the multitudes concerning John, "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? Or what did you go out to see? A man clothed in soft garments? Indeed, those with soft clothing are in kings' houses. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet. For this is he who it is written, Behold, I send my messenger before your face. Who will prepare your way before you. Assuredly I say to you, among these born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than me. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force." Amén. Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿que salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oremos. Padre, te damos gracias, ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En estas semanas pasadas hemos estado hablando acerca de un tema que me apasiona mucho, que es la fe. These last couple of weeks we've been speaking about a theme that is really passionate to me, and it's about faith. Cuando hablamos de la fe, muchas veces es chocante a nuestras vidas porque la fe nos lleva a entender cosas sobrenaturales y no racionales. When we speak about faith, sometimes they become a shocking theme, because faith takes us more than our logic and our reasoning. El tema de la fe es algo que solamente es entendido y discernido por gente de fe. It's only discerned and understood by people of faith. Gente que no sabe de fe no puede entender a una persona que es de fe. People who don't have faith cannot understand a person that has faith.
Solo la gente de fe, con lenguaje de fe, puede entender las imposibilidades y saben que en Dios son posibles. Only people with faith, with a language of faith, are the ones that are able to understand the impossibilities that God is able to make possible. La gente de fe es aquella gente que ha pasado por la seca y la meca y ha pasado por todo tipo de temporadas y más sin embargo en medio de no importar las circunstancias han visto la mano de Dios obrar. People of faith are the ones that have gone back and forth and have gone through seasons and have seen the hand of God work in their favor. Gente de fe es gente que hablan locura para la gente del mundo. People that speak foolishness to the people of the world. Gente de fe son aquellos que declaran palabras aunque no las estén viendo. Those that declare words even though they do not see them. Gente de fe son aquellos que ven las cosas aunque no existan. Those that todavía. see things even though they do not exist. Porque la declaración de fe nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. For we know that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. O sea que si tú eres una persona de fe, So if you're a person of faith, tú tienes que estar viendo cosas que no existen. you have to be seeing things that do Y not tú tienes que exist. estar declarando cosas que todavía no son posibles. Declaring things that you do not exist. Porque cuando tú eres de fe, tú sabes, pero que tú sabes que el poder de Dios puede hacer lo imposible posible. Because Amen. when you have faith, you understand that God can make the impossible possible. Tú solamente puedes creer que Dios puede hacer algo sobrenatural cuando tú has visto a Dios hacer cosas sobrenaturales. You can only see God work in supernatural ways when you have only seen Him Yo work in no supernatural puedo ways. creer que Dios sana si yo no he visto a Dios sanar. I cannot believe that God heals if I have not seen Him Yo no puedo heal. creer que Dios salva si yo no he sido salvado. That He saves if I have not been saved Yo no puedo myself. creer que Dios puede hacer un milagro si yo no he visto un milagro en mi vida. That He can do a miracle without doing a miracle in my life. Yo no puedo creer que Dios provee si no he visto la provisión de Dios en That medio de la necesidad. He provides and see the provision in my life. Es las circunstancias adversas las que nos permiten y alimentar, fortalecer nuestra fe. It's the adverse moments that nourish our faith. Es en esa esfera de lo sobrenatural y de fe en la que Dios quiere que sus hijos caminen. It's in that sphere of supernatural and faith that God wants His children to Porque walk. un Dios que es sobrenatural Because the God that is supernatural se nos metió por dentro. went inside of us. Dos amenes, pero con eso son suficientes. Amén. Just a few amens, but that's enough. La Biblia dice que recibiréis ¿qué? Poder cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. The Bible says that you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. O sea que ese poder ya está en nosotros a través del Espíritu Santo. So that power is already inside of us through the Ese Holy Dios Spirit. sobrenatural This supernatural ahora God habita en nosotros now dwells in us. y nosotros no podemos ser personas naturales, tenemos que ser personas sobrenaturales en We este cannot be tiempo. natural people. We have to be supernatural people Necesitamos in this empezar age. a ser declarados locos por el mundo. To be declared fools by the Eso, world. eso suena feo, eso suena Does feo. that sound too strong? Pero que el mundo cuando nos escucha hablar diga, este es un loco. But when the world hears us talking, Porque they está say that viendo guy's a cosas que fool. no existen y está hablando cosas que todavía no son posibles. Because they're speaking things that are not possible. Una persona que no tiene un trabajo ya está declarando el mejor trabajo que pueda existir. A person that does not have a job is already declaring the best job in the world. Una persona que no tiene carro, pero ya sabe que no importa dónde tenga que ir, Dios le va a A proveer person that doesn't have a car, la but transportación. they Una, already know that God is going to provide una that persona que no transportation. tiene los medios, pero que sabe que Dios va a proveer los medios. That doesn't have the means and ways, but knows that God is going to provide. Esas personas que pueden hablar fe, es un lenguaje de fe. People that can speak faith, the language of faith. Es una cultura de fe. It is a culture of faith. Yo le he contado esos testimonios a usted varias veces y quiero repetirlo. I've ¿verdad? shared this testimony with you and I want to repeat it to you. Determinada ocasión, ¿verdad? Muchos años atrás, tiempo atrás, In a given moment, long time ago, no teníamos carne en mi casa. we didn't have meat in my house. Yo siento mis hijos, mi familia, mi esposa, mis hijos, nos sentamos. It's my wife, my kids, and I, we sat Mis down. hijos, no tenemos carne, hay huevito. We said, we don't have meat, we have eggs. Pero yo le quiero creer a Dios But I want to believe in God, que nosotros oramos aquí that we pray here, y Dios nos va a proveer carne para mañana. and God's going to provide meat for us. Y definitivamente, oro con mis hijos. And I pray with my Al kids, día siguiente Dios proveyó and the next day y God había carne en provided, nuestro plato. and there was meat in our plate. Entonces lo interesante es que ahora en el corazón de mis hijos quedó sembrada una semilla de fe. And what's interesting is now in the heart of Que my ellos kids, saben que a no seed is importa la there. circunstancia que atraviesen, And it doesn't matter the circumstance they may cross. ellos le sirven a un Dios que contesta la They oración. serve a God that Ellos le answers sirven a un prayers. Dios que provee los deseos A de God sus that hijos. provides the A un desire of Dios his que abre children. puertas donde no las hay. That He opens doors where there is A un no. Dios que abre camino donde no lo That hay. He opens a way where there's A no un Dios way. que nos permite ver su gracia y su mano obrando en A nuestro God that allows us favor. to see His grace working Cuando in hay our favor.
escasez favor. en mi vida yo gozo porque yo sé que voy a ver la mano de Dios. So I rejoice because I know I'm going to see the hand of Cuando yo God. no tengo gasolina, yo lo anuncio. When I don't have fuel in my car, Yo se lo dejo saber a mis hijos, no tengo gasolina. Para que ellos sepan, hay una necesidad. I tell my Pero children I ¿sabes don't have qué? gas, but so they Yo can see sé there's a que Dios need. va a proveer. But I know that God's going to Y provide. cuando Dios provee, And when God provides, le dejo saber a mis hijos, I let my children Dios know proveyó. God provided. Estoy creando una cultura I am de fe, creating a culture que aprendan a depender de su for them Dios. to learn how to depend on Yo their sé y God. estoy convencido de que mis hijos no van a pasar necesidad. I know and I'm convinced that my kids are Pero not going to go también through quiero que ellos suffering. tengan una semilla de que si es que la atraviesan, Dios va a estar con But I want ellos. them to have a seed that if they're going to go Yo through quiero que ellos circumstances, tengan they una know God's going to semilla de help them. fe, que ellos saben que Dios abre camino donde no los That they hay. know that God's going to open up a way where Yo there's quiero no creer que way. estoy hablando a gente de fe en este día. I know I'm speaking to Yo people quiero of creer que faith. estoy hablando a una iglesia de I want to fe. believe that I'm speaking Que to a aunque church no of estamos faith. viendo lo que queremos ver, That even though we're not seeing what we want to see, lo veremos en el tiempo we determinado. will por see it in a Dios. given time. Gente de fe, gente de fe. People of faith. Porque es que Dios no quiere que nosotros caminemos en lo sobrenatural. God doesn't want us to walk in the Ya, supernatural. ¿cuándos? God wants us to walk in the supernatural. Porque es que cuando caminamos en lo sobrenatural, Él se manifiesta. Permíteme explicarte. Because when we walk in the supernatural, He becomes manifest. Let me explain to you. La Biblia dice The Bible says que Dios nos mueve a nosotros o nos transforma a nosotros de gloria en gloria, that He ¿verdad? transforms us from glory to glory. ¿Y por qué no dice que Dios nos transforma de malo a bueno? And why doesn't He say that He transforms us from bad to good? ¿Por qué la Biblia no dice que Dios nos transforma de algo peor a algo mejor? From something bad, from something worse to something better. Dice que de gloria en gloria. He says from glory to glory. O sea que la gloria So the glory no depende does not de si depend yo me siento bien o si yo me siento mal. that if I feel good or if I feel La bad. gloria depende The glory de depends que tú la veas sin When you- importar la circunstancia que on you atravieses. seeing it. Besides, Cuando tú puedes ver la gloria en este when nivel, you see the glory in this Dios te level, mueve a un nuevo nivel para God que takes you veas to una nueva y mejor a better gloria. level to see a better glory. Porque cuando no vemos la gloria de Dios en la escasez, en la necesidad y en Because los when we don't see the problemas, glory of God in our adversities, nunca le vamos a dar la gloria a Él en la abundancia. we're never going to give Him the glory in the abundance. Entonces Dios nos mueve a nosotros de gloria en So gloria. God moves us from glory to glory. Este día estamos hablando de un tema bien importante que es el tema de fe, de fe. We're Estamos speaking on hablando a de very fe. important subject, which is faith. Hemos estado hablando durante estas semanas de un tema bien chocante que le llamamos nada es imposible. Diga, nada es imposible. And we're under the theme, nothing is impossible. El propósito de esta serie es alimentar nuestra fe. The purpose is to nourish our faith, No que lo tomemos liviano. not for us to just take this thing lightly. Este es un buen momento para It que is- tú le digas al que está a tu lado, no me hables. It's a good moment for you to tell the Dios me person está next to hablando, you, Dios me está don't speak hablando. to me, God is Yo speaking quiero, to yo me. quiero creer I want to believe que esta palabra que está siendo impartida a nuestra vida that this word that's being imparted to our no es life algo liviano. Dios quiere alimentar nuestra is fe. not something like God wants to nourish Cuando our te faith. hable alguien, dile, hablamos del almuerzo ahorita. después. When someone talks to you, tell them we'll talk about Este es el lunchtime in buen a little momento bit. para tú poder saber y entender que Dios te quiere hablar. This is a good moment for you to understand that God wants to speak to you. Porque la palabra que Because es the word- declarada, la palabra que es declarada The word that is declared es supuesta a ser juzgada por la congregación. is ¿Usted supposed sabía to be eso? judged by the congregation. O sea, Did you mientras know yo this? predico, usted tiene que estar juzgando. While I preach, you should be Este judging. es el cuerpo de Cristo. That is the body of Usted tiene que Christ. estar juzgando si es de Dios, si no es de You Dios. should be judging whether Usted it's tiene que of estar God or juzgando not, si es bíblico, si no lo if es. it's biblical or not. El problema con la iglesia hoy en día es que no, a todos le decimos amén. The problem with the church nowadays is that we say amen to Y everything. no porque yo sea bonito, ¿verdad? Not Me va a because decir a I'm todo good amén. looking. Es broma, una mala broma. Anyway. No traduciste eso, amor. No, it's a bad joke, bro. Entonces, la reunión de los santos, mientras hay una palabra siendo declarada, nosotros, la congregación, tenemos que juzgarla. While there's a word being declared, you should be able to Porque discern that porque word. Pedro dice que toda la palabra profética tiene que ser juzgada por la congregación. No hay una palabra Because Peter says privada. every Tiene prophetic que word ser has to be pública. judged by the church. Every prophetic word has to be Y made yo quiero public. creer que vivimos en un tiempo donde veremos cosas grandes. And I want to believe that we're living in a time where we see great things. Pero para ver cosas grandes, But to see great things, tiene que haber grandes actitudes. we have to have great attitudes. Nunca vas a ver cosas grandes con actitudes pequeñas. You're never going to see mighty things with Tienes que- small attitudes. Tienes que vivir a la expectativa de lo que Dios está haciendo en You tu have to vida, en live- nuestra vida, en nuestra congregación. You have to live in the expectancy of what God is doing in our lives, in our congregation, in our church. Ok, permíteme avanzar porque estamos tardando, Marvin, tu culpa.
Yo creo que estoy convencido de que vivimos en un tiempo donde nada nos es imposible. I am convinced that nothing is impossible in Y this cuando time. decimos que nada nos es imposible, And when we significa say that nothing is impossible, it que means no hay obstáculo que nos detenga. that there's no obstacle that can No hay stop us. barrera tan alta que no podamos brincar. There's no barrier that we No cannot hay jump. enemigo que no podamos enfrentar. There's no enemy that we cannot confront. Porque si Dios está con nosotros, Because if God is for us, ¿quién contra nosotros? then who can be against us? Porque todos los planes y proyectos que Dios nos pone son un hecho. Because all the plans and projects that God places in our heart are made already. Porque ya no se trata de nuestros recursos, sino de la provisión de Dios. Because it's not about our resources, it's about the Y provision cuando of nosotros God. caminamos en ese propósito de Dios, When we walk in that purpose of God, nada nos es imposible. nothing is impossible. Las puertas se abren para aquellos que están dispuestos a atravesarlas. The doors are open for those that are willing to walk through it. Permíteme avanzar. Pero yo creo que vivimos en un tiempo donde Dios quiere manifestarse grandemente. I Y, believe y we're el living- mundo nos ha seteado límites, ¿verdad? El mundo quiere setear límites en nuestras vidas. I believe the world wants to set limits in our lives. Y Dios quiere manifestarse a través de su iglesia, pero nosotros tenemos límites en nuestra vida. And God wants to make himself manifest in our life, but we have Dios, limits. Dios quiere dejar ver su mano obrar en favor de sus hijos, pero lo estamos limitando con nuestra mentalidad. He wants his hand to work in favor for his children, but he's dealing with Pero our yo quiero mind. creer que nuestra mentalidad va a ser transformada y tú y yo pondremos manos sobre los enfermos y serán But I want to sanados. believe that your mind and my mind shall be Emprenderemos transformed. grandes retos y serán realizados. We will accomplish great goals. Y serán realizados. Creo And que challenges. los sueños y los proyectos que Dios nos ha dado o que nos ha dado a muchos en este lugar, Dios va a dar estrategias para que sean realizados. God's going to give you strategy so that the goals that you have in your Hay life may be sueños, fulfilled. hay There's sueños dreams in this church, En medio de nosotros. in the midst of us. Hay deseos que Dios ha colocado en tu There's vida. desires that God Hay has brought to your planes life. que Dios ha implantado en tu There's corazón. plans that God has Y placed in your muchas veces heart. nos hemos visto obstaculizados por estrategias. And we've been seeing obstacles through strategy. Nos hemos visto obstaculizados porque no tenemos los recursos. Or because we don't have strategies, we Nos don't hemos have visto resources. obstaculizados porque no vemos a lo mejor el apoyo de alguien que nos diga avanza. Obstacles in our ways because we don't have Pero yo someone to creo tell us que to go este forward. es el tiempo But I donde believe that this Dios va a is abrir the las time puertas para que eso se cumpla. where God is going to open doors for this to be fulfilled. A muchos Dios o el mundo quiere marcarnos y ponernos límites en nuestra vida. The world wants to mark us El and put mundo limits quiere in our poner life. límites a la They iglesia. want to put limits to the church. Quieren decirnos qué predicar y cómo They want to tell us predicarlo. what to preach and how to Quieren preach it. decirnos cómo vivir y y de qué manera How to live and hacerlo. what way to live to do, or what way to live our El life. mundo ha declarado que el cielo es el límite, The world has declared the sky is the limit, pero la gente de fe sabe que el cielo no es el límite. but the people of faith know that the La sky is not sociedad the no limit. puede marcar nuestros límites. Society cannot set limits to ourselves. La vida no puede marcar tus límites. Your life cannot mark or Tu set pasado no te limits in your puede life. limitar. Your past cannot limit you. Nadie te puede limitar. Nobody can limit you. El cielo no es el límite, The es más, sky is not the limit. ese límite ya fue sobrepasado por incluso los hombres. That limit was already broken by men. El límite más grande que tú y yo tenemos The greatest limit that you and I have son nuestra mentalidad. are our mentality. Los límites se encuentran en los conceptos que hemos adoptado como verdades. They're found in the concepts that we have adopted as No true. hay estrategia más grande que el enemigo no tenga, There's no greater strategy of what the enemy can have sino en sembrar una mentira en nuestra mente. than to sow a lie in our minds, Que tú te creas una mentira, for you to believe a que lie, tú la afirmes como una verdad, for you to affirm it as que a tú la truth, defiendas y entregues tu vida por ella. that you defend it and you surrender Y your Dios life quiere for it. romper todos esos tipos de límites en And nuestras God wants to vidas. break those limits in our life. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente constantemente. That's why the Apostle Paul calls us to renovate our minds constantly. Obstáculos es todo aquello que hace que nuestra mente se desenfoque de la meta principal. Obstacles, everything that takes our mind off of the main focus. A medida que nuestra mente va siendo renovada, nuestro lenguaje va siendo cambiado por un lenguaje de fe. As our mind is renewed, our mentality begins to be changed by faith. Cuando nuestra mente no ha sido renovada, When our mind has not been nosotros renewed, nunca podremos tener un lenguaje de fe. we will never be able to have the language of faith. Siempre trataremos de ver lo lógico y lo racional y no veremos lo sobrenatural de Dios. We will always try to reason and see what's and not be able to see the La supernatural of sociedad God. nos ha querido inculcar y nos han dicho, tienes que aunque sea tratarlo. Society has tried to tell us you at least have to try it. Vente, vente conmigo. Nosotros no solo lo tratamos, We don't only just try it, nosotros lo hacemos. we do it. Te voy a explicar. I'm going to explain it to you. Mira, toma, esta es la primera, ¿viste? Traje uno.
La sociedad nos dice, aunque sea, trátalo. Society tells us just try it. La fe tiene que decirle, tú lo puedes lograr. Faith tells us you can do Hace it. 2 semanas atrás, About 2 weeks ago. estuve meditando eso esta semana. I was meditating it this week. Hace 2 semanas atrás hablamos de aquel demonio que los discípulos trataron de reprender. 2 weeks ago we spoke about the disciples the demons that the disciples tried to cast Y down. vienen los discípulos y le dicen al maestro, maestro, tratamos y no pudimos. And the disciples come and tell the master, Master, we tried but we couldn't. Y entonces Jesucristo les dice, So Christ tells them, hombres de poca fe. ye of little faith. Poca en griego, esa es la palabra más que se ajusta al español, pero poco significa corta. Little Hombres means short. de fe corta. Falling short of En otras faith palabras, falling short. creíste, y In cuando other lo ibas a words, alcanzar, You dejaste de believe, creer. and when you're about to reach it, you stop believing. Trataste, pero cuando ibas a llegar, You te tried, rendiste. you tried and tried, but when you were going to get there, you gave up. De poca fe. Men of little faith. Nuestra fe no puede ser poca, nuestra fe tiene que ser abundante. Our faith Nuestra cannot be small. It mentalidad has tiene to que be ser de abundant. fe. Our mentality has to be of faith. Johnny o Marvin, si yo te digo a ti, If I tell you, trata de coger este paño. try to grab this. No, eso es agarrarlo. No, that's grabbing it. Ok, déjame, porque tú estás traduciendo. María, trata de agarrar este paño. Try to grab this. Eso es tratar. That's trying. Eso es agarrarlo. This is trying. Eso es tratar. That's trying. Si yo te digo trata, If I tell you try, No, eso es agarrarlo. no, that's grabbing it. Eso es agarrarlo. That's grabbing Yo le it. digo trata. I say try. Eso es tratar. That's trying. Tratar es no llegar. Trying is not getting there. Tratar es nunca alcanzarlo. To try is to never reach it. Tratar es nunca verlo realizado. To try is to never see it a Pero reality. agarrarlo, But to lograrlo, take es a hold of it. entender que tu fe te da el poder para hacerlo. Is to understand that your faith gives you the power to do it. La fe no trata, la fe lo hace. Faith doesn't try, it does it. Ese lenguaje de que voy a tratarlo tiene que salir de nuestra mente. That language of trying things has to Porque leave our mouth setea límites. because it sets limits. En otras palabras, desde ya estoy poniendo en mi vida y en mi mente un límite que es posible que no lo alcance. In other words, in my life, I'm already setting a limit that maybe I'll never reach. Yo le I'll never dije reach que, yo it. le dije que era chocante I cuando told you, hablamos de fe. when we speak about faith, it's shocking. Pero la fe But es faith creer, is to tener believe, convicción, to have es conviction. certeza y convicción. To have a certainty and conviction. Yo tengo certeza de que este paño me va a secar. I have Yo the tengo conviction convicción de que este paño existe. And the certainty that this exists. Si yo escondo esto aquí, If I hide this, tú tienes certeza de que el paño do existe. you have certainty that it exists? Porque lo viste, ¿verdad? Why? Because you saw it, right? ¿Tú tienes certeza de que yo tengo otro aquí? You have a certainty that I have another one here? Exacto. Exactly. Y la fe viene And faith comes a hacer que aunque no lo vea, that even though I may not see it, aunque no lo even though I entienda, may not understand it, creo que existe. I believe it Creo que ahí exists. está. I believe it's there. Creo que Dios lo va a hacer. I believe God's going to do Creo que it. Dios lo va a lograr. I believe God's going to Creo que accomplish Dios me va it. a mover a un nuevo nivel. That God's going to move Creo into a que new Dios está level. haciendo algo poderoso. That God is doing something Aunque me encuentre en powerful. escasez, yo sé que Dios me va a sacar That de even ahí. though I may be lacking Aunque something, no God's vea going to las bring me cosas out of there. realizadas, Dios las va a realizar. Though things haven't become a reality, God's going to make it a reality. Fe es certeza y convicción, Faith is certainty and conviction, no tratar. not just try. Fe es certeza Faith is y certainty convicción. and conviction. Un dato bien curioso es que en Hong Kong In Hong Kong, es la ciudad mundial del tatuaje. ¿Usted sabía eso? in Hong Kong is the city of La tattoos, capital the mundial, capital, capital mundial del tatuaje. the world capital of tattoo. Ahí es donde los lugares de tatuajes más grandes del mundo existen. That is where the biggest places where you could get a tattoo exist. Y esto es un documental que vi yo en Discovery Channel. And this is a documentary I saw on the Discovery Channel. Y le preguntaron a uno de los tatuadores, yo no sé si esa es la palabra, ¿verdad? And they asked one of the tattoo artists Uno de los tatuadores que cuál era el tatuaje más popular. that what was the most popular tattoo that existed there. Y a mí me chocó, And it was shocking porque él dijo because he said que el tatuaje más popular es I was born to be a loser. the most famous tattoo was I was born to be a loser. Como fui nacido para perder, ¿verdad? I Fui was born to lose. Nací para ser un perdedor. I was born Nací to para ser lose. un perdedor. Y le preguntaron a él, And they asked him,
¿por qué una persona se pondría eso ahí? Why would a person tattoo this on Y themselves? él dice, porque primero el tatuaje está en tu mente. And he said, because the tattoo first comes into your mind Tu first. mente primero es tatuada con un dibujo, con un concepto, con una mentira, con Your lo que mind is sea. tattooed with a design Y already, después se manifiesta en el cuerpo. and then it is manifested into the body. Entonces, lo que está en nuestra mente se manifiesta en nuestra vida. So what's in our mind is manifested into our Si life. tú crees If you believe que Dios puede hacer cosas grandes that contigo, God can do mighty things with you, Dios lo va a hacer. then God's going to do it. Pero si tú crees But if you que believe tu pasado tiene más poder que Dios, that your past is si greater tú than crees God, que las situaciones adversas que has enfrentado that the tienen más adverse poder que Dios, situations are bigger than I, si tú crees que las circunstancias que te rodean if you son más believe the fuertes, circumstances are stronger, es difícil que veas la mano de Dios. then obrando it's a tu for you favor. to it's difficult Porque for you to la see the hand fe of se God, alimenta de tú y yo creer. because faith is nourished by you and I Por eso believe Pablo in. decía, That's why creí, Paul would say, I believed, por lo cual hablé. and therefore I spoke. Tú nunca hablarás algo que no crees. You will never speak something you do Pablo not dijo, believe. creí, I por lo believe. cual hablé. And I spoke. Entonces tú solamente hablas So all you cosas do is que speak verdaderamente tú crees. That you truly speak. Podemos ver a este profeta, el profeta Juan el Bautista, We can see John the Baptist los versículos que acabamos de leer. and the verses we just read, Y lo podemos ver en una circunstancia que lo llevó a dudar. and we take him to we see him in a circumstance that took him to doubt. Dudó de algo que él antes defendía. He doubted of something that he defended Dudó de before, algo que él estaba dispuesto a morir por ello. something that he was willing to die for. But who was John the Baptist? ¿Quién era Juan el Bautista? He was a man that was conceived from a woman Él era un hombre que fue concedido de una mujer de avanzada edad, that was of age and was barren. que era de avanzada edad y era estéril. A man who heard a man who was born into a woman that when she heard the voice of Mary while Mary was pregnant with Jesus, Un hombre cuya madre escuchó la voz de María teniendo a Jesús en su vientre. it says that John the Baptist leaped inside of Elizabeth. Hombre que estando en el vientre pudo reconocer la presencia de Cristo. In other words, before John was born, Antes de que Juan naciera, there was already a divine connection ya había una conexión divina between John and Jesus. entre Juan y Cristo. So this is who John the Baptist Y is. este es quien Juan era. A man who had a mission, Un hombre que tenía una misión. or whose mission was to prepare the way for the Y Messiah. su misión era preparar el camino para el Mesías. A man that a word was established Un hombre que había recibido una palabra that he was going to be a prophet. que él iba a ser un profeta. A few weeks ago, Pastor spoke about a silence between Malachi and Matthew. La semana pasada hablamos de el silencio que hay entre Malaquías y Mateo. So I want you to understand where John the Baptist stands. Entonces necesitamos entender el lugar en que se encontraba Juan. That in the midst of a silence, Que en medio de un silencio, John the Baptist comes and speaks after 400 years. Juan viene a hablar después de 400 He años. comes to speak about that divine connection that Y existed. viene a hablar de esa conexión divina que existe. So there was a word that he was a prophet. Había una palabra de que él era un profeta. He was a man that through different regions, Él era un hombre de diferentes regiones. Que De- fue predicando por diferentes that he would go regiones. through different regions preaching the baptism of repentance. El bautismo del arrepentimiento. He's the one who singled out Jesus, Él fue el que señaló a Jesús con and with his lips he declared that Jesus Christ was greater than him. sus labios declaró que Cristo era más grande que él. He was a man that preached and prophesied the baptism of the Holy Spirit and fire. Él fue el hombre que habló del bautismo del Espíritu Santo y fuego. He was a man that had the opportunity Él fue el hombre que tuvo la to oportunidad baptize Jesus de Christ, bautizar a to Jesucristo, baptize the Messiah, de bautizar al to Mesías, baptize him who he spoke de about. bautizar a aquel de quien se va a That prophecy that he had declared Esa profecía que él había declarado. was now a reality standing in front of him. Él ahora lo estaba viendo una realidad para So that frente a él. prophecy was a reality, now it became real. Esa profecía ahora se venía a ser una realidad. So he has the opportunity to baptize Y él Jesus. tuvo la oportunidad de bautizar a Jesús. Now picture this. Ahora imagínate esto. You being John the Baptist, Tú siendo Juan el Bautista, having every divine connection with Christ. teniendo una conexión divina con Cristo. And all of a sudden the heavens roll open. Y de repente el cielo se abre. And that which you have prophesied is becoming more of a reality. Y aquello de lo que tú profetizaste se convierte más en una He realidad. sees the Spirit descend as a dove. Él ve que el Espíritu Santo desciende como
una paloma. and all of a sudden maybe time freezes. Y de repente el tiempo se detiene, maybe. That's in my international version. La internacional versión de Marvin. Whatever happened in that moment, Lo que quiera que pasó en ese momento, the heavens opened up, los cielos se abrieron. and there was a voice that said, "This Y hubo, is." y hubo una voz desde el cielo que dijo, So not only he said, that voice said, "This is." una voz que dijo, este es. So now he's receiving the confirmation of what he had prophesied. Y ahora recibe una confirmación de lo que él había He's profetizado. receiving the confirmation of what he had Él declared. recibe una confirmación de lo que había declarado. Imagine you being John the Baptist, Imagínate tú siendo Juan el Bautista. and you have all these years of saying, preparing the Y way, tú tienes todos estos años de preparar el camino. and you're finally reached that point Y that de- you've been y preaching de about. repente encuentras y llegas a ese momento del que tú has hablado. You get to that point that you prophesied Llegas a about, ese momento de donde profetizaste. and the confirmation comes, Y la confirmación viene. because we all like confirmation, Porque a todos nos gusta la and confirmación. says, "This is my beloved Y son, dice, este es mi hijo the amado, one you've been waiting for, el cual tú has estado the esperando, one I am well pleased." del cual yo estoy complacido. So isn't it marvelous who John the Baptist ¿No es is? maravilloso quien Juan el Bautista es? What an amazing experience. Qué maravillosa experiencia. John, a man of faith, Juan, un hombre de fe, a man that is bold without holding his tongue back, un hombre audaz, sin pelos en la a lengua, man of valor, un hombre de valor, a man that he had his eyes placed on his goal. un hombre que tenía sus miradas puestas en la meta. This great and mighty man Este hombre poderoso, now finds himself in a different situation. pero ahora se encuentra en una situación diferente. Now he finds himself in a total different situation, and we see in the previous verses Ahora se encuentra en una situación diferente, lo leemos en los versículos. that we see John in a different situation, acting not according to what he had, or acting according to the circumstance that he was in. Y podemos ver a Juan actuando no de acuerdo a lo que habló, sino de acuerdo a la circunstancia que lo aporrea. His circumstance was in prison. Su circunstancia era una cárcel. So his dark moment Su tiempo oscuro made him think in darkness. le hizo pensar en oscuridad. What happens when our mind faces different situations, ¿Qué pasa cuando nuestra mente, nuestra vida enfrenta diferentes circunstancias? painful situations, Dolorosas circunstancias. adversities, Adversidades. bad news? Noticias malas. When we find ourselves trapped in our way of thinking, Cuando nos encontramos atrapados en nuestra manera de pensar. when our thoughts are locked in, Cuando nuestros pensamientos están encerrados. and we cannot think beyond our Y situation. no podemos pensar más allá de nuestras circunstancias. You know what was amazing with my teachers Lo interesante con mis profesores is that every time they gave us a problem, es que cada momento que había un we problema, couldn't just write down the answer. no podíamos simplemente escribir la You see, respuesta. we had to show. Teníamos que mostrar, We had to show how we got there. teníamos que mostrar cómo llegamos a esa Because conclusión. if I ask you today, Porque si yo te pregunto hoy, what is 3 plus 2, porque ¿cuál es 3 más 2? you will come to the conclusion Tú vienes a la conclusión of what you've already de memorized. algo que ya te memorizaste. You see, you didn't sit there and say, well, I'm going to take 3 objects, Tú no te sentaste ahí y dijiste voy a tomar 3 and I'm going to add 2 more, y voy a añadir 2 más. and that's how I get to my Y conclusion. así es como llegué a mi conclusión. No, it's a memorization of what you already Es una have. una memorización de lo que ya tú tienes. So when we are faced with problems, Entonces cuando enfrentamos adversidades, we want to try to find the quickest solution. necesitamos encontrar la solución más We rápida. try to find it Tratamos de buscarla to try to get out of it the quickest way para possible. tratar de salir de la manera más rápida. So then our mind begins to get limited. Entonces nuestra mente comienza a limitarse. Our mind begins to get imprisoned in our own thoughts. Nuestra mente empieza a encerrarse en nuestros mismos pensamientos. And we begin to see the limits that we confront. Y empezamos a ver los límites que confrontamos. But there's a problem with that. Pero hay un problema con eso. That we know the theory, Que ya conocemos la teoría, but we fail in the practice. pero fallamos en la práctica. I'm going to repeat it again. When we see the limits we face, Cuando vemos los límites que enfrentamos, we know the theory of it. conocemos la teoría de ello. We know eventually how we can get out of it. Sabemos cómo eventualmente saldremos de But ello, we failed in the practice pero of it. fallamos en la práctica.
Well, I know I can do all things through Christ who strengthens me. Yo sé que yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. But our mind is still imprisoned in how I'm going to Pero- get out of my Pero situation. nuestra mente está enfocada y encerrada en conceptos. We face adversities, Enfrentamos adversidades. and we always want to confront it with our own Y resources. siempre tratamos de confrontarlas con nuestros propios We want to recursos. confront it with our own resources, but it's not about our resources. Pero no se trata de nuestros recursos. It's about the resources of Se Him. trata de los recursos de Dios. Oh, come on, somebody. Alguien tiene que escuchar. Come on, somebody. It's not about the resources you have. No se trata de los recursos que tenemos. It's about the resources that He has. Se trata de los recursos que Él tiene. This building has a maximum capacity. Este edificio tiene una capacidad máxima. In other words, there's a capacity, a limit. Hay un límite, una capacidad. You see, your resources are going to have a limit. Tus recursos van a tener un límite. But when you understand who dwells inside of you, Pero cuando tú sabes quién es el que está when you dentro de begin ti, to understand what you tú spoke about, empiezas a entender de lo que estamos hablando. you begin to think back on what you had prophesied before. Tú empiezas a entender y a ver de lo que hablamos And you anteriormente. begin to understand, like David understood, Tú empiezas a entender lo que David entendió. that it is not by power, Que no es por el poder, or that is not by my strength, que no es por mi fuerza, it's not by my own will, que no es por mi propia fuerza de it's voluntad. not done any other way but through the Spirit of No es por God. ninguna otra manera, sino por el Espíritu Santo. When we get locked in our own thoughts, Cuando nos encontramos encerrados en nuestros we pensamientos, cannot think beyond our no situation. podemos pensar más allá de nuestra situación. We get frustrated Nos frustramos because we want to see immediate results, porque queremos ver resultados inmediatos. and we don't see nothing happening Y in no our vemos lives. nada pasando en nuestras vidas. The only thing the only thing that we see Lo único que vemos or that we hear, o de que escuchamos it's what's happening in the lives of others. es lo que pasa en la vida de otros. We want to see the result in our life, Queremos ver los resultados en nuestras vidas, but sometimes we get so locked in it pero nos encerramos tanto that we begin to question que empezamos a cuestionar, a preguntar or wonder o preguntarnos or get curious. o ponernos curiosos. Say, well, how did they get there? ¿Cómo ellos lograron lo que lograron? But I've been trying for years. Pero yo he tratado por tantos años. Pastor, you don't understand. I've been fasting and praying. Pastor, yo llevo orando y ayunando. But you're setting yourself on your own limits. Pero muchas veces nos seteamos solamente en nuestros límites. You can pray and pray and pray all you want. Podemos orar todo lo que queramos. But when you don't understand Pero cuando no entendemos that in the conversation works two ways, que la conversación funciona de dos lados, and sometimes you have to just sit back y muchas veces solamente tenemos que sentarnos and understand that God has placed you in a dark place y entender que Dios nos ha puesto en un lugar oscuro so that when His light comes, para que cuando su luz llegue, oh, come on, somebody. So that when His illumination cuando comes, su luz llegue, when His Spirit comes, cuando su espíritu llegue, you understand that everything has been dark around you, tú entiendes que todo aquello que estuvo oscuro en tu vida, and now faith moves in. ahora entonces la fe entra. You see, his vision Su visión of what Christ was doing de lo que Cristo estaba haciendo was blocked by his situation. estaba siendo bloqueada por sus circunstancias. You see, it doesn't matter if we don't see it. No importa si no lo vemos, It doesn't matter if we don't hear it. no importa si no lo oímos, It doesn't matter if we don't feel it. no importa si no lo sentimos. It's a matter of knowing Es importante saber that God is still putting the pieces que Dios together. está poniendo las piezas juntas. That even in the midst of your Que darkness, incluso en medio de la oscuridad, God is still working. Dios todavía está That even trabajando. though you think nothing is happening Que around you, incluso aunque todo, nada está pasando en tu vida, that the promotion hasn't come, que aunque la promoción no ha that the llegado, letter you have been waiting for que aunque doesn't la arrive, carta no ha llegado todavía, that the good news doesn't come in, que las buenas noticias no han llegado, that the diagnosis is not the way you que el wanted it, diagnóstico no fue lo que tú esperabas, that things are not happening the way you want que them las to, cosas no están pasando como tú that querías. God is still working in your Dios life. todavía está trabajando en tu God vida. doesn't stop working because Dios you're no suffering. para de trabajar por nuestro sufrimiento. God doesn't stop working even when you're suffering. Dios no para de trabajar incluso In the cuando estamos midst sufriendo. of your suffering, He's there working. En medio de nuestro sufrimiento, Dios está In the trabajando. midst of those moments that you said, I'm tired and I need to rest. En esos momentos es donde necesitamos decir, necesito Come on, descansar. we know it, but I believe God's given enough information to somebody today
Yo creo que Dios le está hablando a alguien en este día. In the midst of you losing your strength, God is still working. En medio de que te quedas sin fuerza, Dios todavía está trabajando. Even when doubt tries to come into your life, God is still working. Incluso cuando tribulaciones llegan a nuestras vidas, When all Dios you está need is the good trabajando. news and somebody else comes and tells you more bad news, God is still working. Cuando lo único que necesitas son buenas noticias y lo único que recibes son malas noticias, Dios todavía está When you trabajando. don't want those news to come in, God is already working on your next bad news. Cuando las malas noticias están llegando a tu vida, Dios No, está you're not trabajando en las understanding. próximas que It vienen. doesn't matter what you do. No es importante de lo que estás You know what? It doesn't even matter what you don't do. No, es más, no es importante de lo que no estamos haciendo. God is still working. Dios todavía está I said trabajando. God is still working. Dios todavía está God is trabajando. still working. Dios todavía está trabajando. In this time, En este tiempo, God is looking for people Dios está buscando a personas that even in the midst of them being in prison, que incluso en medio de que ellos se encuentren en una cárcel, they don't sit back no solo se sienten and entertain the darkness around them, y entretengan la oscuridad alrededor de because we tend ellos, to do that from time to time. porque normalmente hacemos eso. But God is looking for someone Pero Dios está buscando a alguien that will sit back, que se pueda recostar, that will relax, que se pueda descansar and that will begin to give a praise y que pueda empezar a adorar a Dios, like Paul and Silas. como Pablo y Silas. Not like John, who stayed in prison No como Juan el Bautista, and que was estaba en la wondering prisión what was going on the y outside, estaba preocupado por lo que sucedía but afuera. like Paul and Silas, Pero como Pablo y who Silas, in the midst of their praise, que en medio de su adoración, that in the midst of your que praise, en medio de tu adoración, that even though you're shackled up, que incluso que estás agarrado, when you set free, cuando eres libre, when that praise sets you free, cuando esa adoración te pone libre, not only does it set you free, no solamente te hace libre, but it sets free those that are around you. solamente también hace libre a It todos shakes aquellos the que están a tu foundation alrededor. of your Mueve la circumstance, fundación de and tu it lets you circunstancia know y te deja saber that you can sit back and que praise, te puedes relajar y adorar because you know that you know that you know porque tú sabes, pero que tú sabes that God is working. que Dios está trabajando. Me llama la atención en el versículo 4 y 5. Si me It draws my acompañan ahí. attention in verse 4 and 5. Dice, respondiendo Jesús, And Jesus answered and said to them, recuerda, esto es después remember, this is after de que Juan pregunta that John asked si definitivamente era o no era el Cristo. if definitely was it or was it not the Christ. Juan quería confirmación. John wanted confirmation. Y esta es la respuesta que le da Jesús. Analiza esto. And this is the answer that Christ gives them. Respondiendo Jesús les dijo, And Jesus answered and said, id y haced saber a Juan go and tell John las cosas que oís the things which you hear y las cosas que veis. and the things you see. Los ciegos ven, The blind see, los cojos andan, the lame walk, los leprosos son the limpiados, lepers are cleansed, los sordos oyen, the deaf los hear, muertos son the dead are resucitados raised up, y a los pobres les es anunciado el evangelio. and the poor have the gospel preached to them. Las evidencias que los discípulos de Juan tendrían para Juan The evidence that the disciples would have for John era todo lo que habían oído was everything that they had heard y todo lo que veían. and everything that they had seen. ¿Usted cree que cuál es el problema de la iglesia hoy en día? You know what the problem of the church is nowadays? Que hablamos mucho y mostramos poco. That we speak a lot and we show a little. Y no se trata solamente de lo que el mundo escucha, And it's not just about what the world hears, sino de lo que el mundo ve. but what the world sees. Mira, Jesús le dice, Christ tells them la evidencia the para Juan evidence for John es lo que ustedes, discípulos, is what ven you disciples see y lo que oyen. and what you hear. Nosotros somos expertos hablando, We are experts speaking, pero cuando llega la hora de la práctica but nos when the colgamos. moment to practice comes, we La fail. evidencia de que el Cristo vivía, de The- que el Cristo es, de que Jesús era el Cristo, era todo lo que ellos veían y todo lo que se oía. The evidence that Christ existed was everything El that they reino see. no solamente es una información que entra por nuestros oídos, The kingdom is not just something that comes in through our es ears. una evidencia que nos roba la mirada. It's our evidence that takes away or that steals our sight. El reino no solamente son palabras lindas It's para not just entretenernos. the kingdom is not just beautiful words to be entertained El by. reino es la evidencia de que el Cristo vive It is dentro the de evidence nosotros, that Christ manifestado a través de su iglesia. Lives inside of us, manifested through His church. No solamente te
tenemos que aprender a decir las cosas correctas. Not only do we have to learn how to say the correct things, Tenemos que aprender a mostrarlas but con we have nuestra to be able vida. to demonstrate the right things. Muchas veces estamos más preocupados por lo que decimos que por lo que mostramos. Many times we're worried about what we say and not what we Jesús show. les dijo, cuéntale lo que has oído y lo que has visto. Christ tells them, tell them what you have heard and what you have Las seen. dudas que el mundo tiene de que si verdaderamente Cristo existe, The doubts that the world has to see if serán Christ really aclaradas exists. cuando la iglesia empiece a hablar y empiece a mostrar. The doubt of the existence of Christ will be cleared up when the church begins to speak what they have heard and seen. Es en ese momento donde definitivamente estaremos manifestando el reino de Dios. It's in that moment where we will be manifesting the kingdom of Cuando no God. solamente ven, sino que también oyen. When not only do they Cuando hear, no solamente oyen, sino que también ven. but see, and not only see, but hear as well. Las dudas de otros The doubts of others no solamente se aclaran are not only cleared up, por lo lindo que hablamos, but how precious we speak, sino por cómo manifestamos el que nos habita. but how we manifest He who habilitates Las us. dudas de otros The doubts of others no solamente serán aclaradas are not only cleared up cuando oyen de Jesús, when they hear of Christ, sino cuando lo ven en tu vida. but when they see it in your life. El Cristo le dijo, ve, Christ told them, cuéntale go and tell lo him que oís what y you lo que hear veis. and what you see. Es en esa fusión maravillosa, iglesia. It's in that fusion, that beautiful La fusion. generación que vivimos hoy en día The generation we live in nowadays es una generación que te va a escuchar muy poco. is a generation that listens to very little. ¿Por qué te lo digo? Porque Why do I tell you? lo he visto con mis propios ojos. Because I have seen it with my own eyes. No nos escuchan. They don't listen to us. Tú le puedes hablar, You can speak to tú le them. puedes predicar, You can preach to them. tú le puedes echar aceite encima, You can tú put le oil puedes on them. escupir la cara, You can spit their le puedes face. tirar por el piso, You can throw them on the floor. puedes hacer todas estas cosas. You can do all these things. Pero si cuando en tu diario vivir But if in your daily living no le estás manifestando el Cristo que vive en ti, you're not manifesting the Christ that is in you, las palabras se las lleva el viento. the words are taken by the wind. Las palabras se las lleva el viento. The words are taken by the wind. Nosotros tenemos que creer We have to que el believe Cristo que está en that the nosotros Christ that is in us nos da el poder para gives us the power manifestarlo. to manifest Nos Him. da el poder para enseñarlo. Gives us the power Nos da to el teach poder us, para mostrarlo. to show us. Nos da el poder para que se manifieste a través de milagros, a través For de it to be prodigios, manifested to a one través signs de and nuestra wonders. vida transformada. To see transformed lives. Es necesario que entendamos It is necessary for us to que tiene que haber un understand balance entre lo que hablamos y lo that que there has to be a caminamos. balance of what we Porque es ahí speak. donde verdaderamente manifestaremos el reino de Dios. It is there that we will see the manifestation of Christ, the kingdom of Christ. What are the qualities of those that generate the impossible? Una cualidad de aquellos de los que generan lo imposible. I want to know before I move on. Yo quiero saber, antes de seguir, How many of you really believe, and before you say amen, how many of you really believe ¿cuántos de ustedes verdaderamente creen that God is the God that makes the impossible possible? que Dios es un Dios que hace lo imposible posible? You know, how many of you have seen ¿Cuántos de ustedes han visto that when there is no other resource, cuando no hay otro recurso, when you're in the midst of your own desert, cuando estás en medio de tu desierto, where everything has been dried up? cuando estás en medio de que todo está seco, I want to go as far when statistics say we shouldn't even exist. cuando las estadísticas dicen que no debiéramos ni de existir, When statistics said we shouldn't even be here, cuando las estadísticas dicen que no debiéramos de estar aquí, you have seen God work. has visto a Dios obrar, You have seen God do the tú impossible has visto a possible. Dios hacer lo imposible posible. So I know I'm not preaching to just someone Yo sé que no le estoy hablando solamente a alguien that has never heard that God doesn't make the impossible possible. que sabe que Dios hace lo imposible posible. The qualities Una de las cualidades, of those that generate, if we read in verse 12, lo vemos en el versículo 12, it says, from the days, desde los días it says, and from the days of John the Baptist de Juan el Bautista until now, hasta ahora, the kingdom of heaven el reino de los cielos suffers violence, sufre violencia and the violent y los violentos take it by force. lo arrebatan. I'm gonna read it again. It says, and from the days of John, Desde los días de Juan el Bautista, and I want to stop right there.
Because it says, and from the days of John, Desde los días de Juan, in other words, it has a beginning, en otras palabras, tiene un comienzo, but it doesn't have an end, pero no tiene un final. which is letting me know Lo que nos está dejando that saber even to this que day, incluso en el ahora de since hoy, the days of John the hasta los Baptist, días de Juan el it Bautista, says that the kingdom of God suffers es violence, desde ese momento donde el reino de los cielos sufre but he says, violencia. but it doesn't only suffer violence, No solamente sufre violencia, but the violent take it by force. pero los violentos lo arrebatan. I understand when Christ said that we have to be like children to enter the kingdom of God. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los So I cielos. understand why he says that. Y yo entiendo por qué él dice eso. Because have you ever given a kid something Porque alguna vez tú le has dado a un niño algo and tried to take it back? y ya se lo has tratado de quitar. Come on, can somebody understand what I'm saying? ¿Alguien puede entender lo que estamos Have you ever hablando? given them something and then say, no, give it back to me? ¿Alguna vez le has dado a algún niño y le has dicho And you devuélvemelo? know what? The smaller they are, the harder it is to get it out of their hand. Y entre más pequeño es, más difícil es quitárselo. So that is what Christ is trying to tell Y eso es us. lo que Cristo nos está tratando de You decir. see, what you grab a hold of, Cuando tú lo agarras, you see, it's not just a matter, like Pastor said, of trying. no es simplemente a tratar, It's grabbing it and understanding es it agarrarlo y entender. and understand that it belongs to you. Entender que pertenece. So a when we nuestra have vida. read those verses, Que cuando leemos esos versículos, I want to translate it into my version. lo queremos traducir a la versión de Marvin. So it means that your kingdom, Significa que nuestro reino, come on, your kingdom tu reino, is suffering violence, está sufriendo violencia, but you have to take a hold pero tú tienes que agarrarlo of what belongs to you. porque pertenece. What a does ti. Peter 2:9 say? Porque eso es lo que dice Pedro That 2:9. you are what? A chosen Que generation. somos una nación You're a escogida, royal priesthood. que somos un sacerdocio santo. In other words, you're a priesthood of authority. En otras palabras, nuestra autoridad, And like we said earlier, your language has to begin to change of authority. nuestro lenguaje tiene que cambiar de autoridad. In other words, you cannot just say, I'm going to go to heaven one day. Nuestro lenguaje No solamente puede decir que vamos a ir al cielo un día. It means that you have to say the kingdom of God belongs to me now. tenemos que decir que el reino de los cielos pertenece a The nosotros mentality ahora. of the kingdom Que belongs la to me mentalidad now. del reino pertenece a nosotros The ahora. language of the kingdom belongs Que el to me lenguaje now. pertenece a nosotros The ahora. inheritance that is in the kingdom of God belongs La to me herencia now. pertenece a nosotros ahora. The prosperity of the kingdom of God La belongs to me prosperidad now. del reino pertenece a nosotros The ahora. health benefits of the kingdom of God La belongs to me salud now. pertenece a nosotros The ahora. financial services of the kingdom of God belongs to me now. Las finanzas del reino pertenecen a That it nosotros. doesn't matter what happens to us, No importa lo que nos pase a nosotros. that we hoy, have an attorney of the kingdom of porque God tenemos una eternidad en el reino de that Dios fights for you, que pelea por nosotros. that is willing to stand in front of que you. está dispuesto a enviar al frente de nosotros. I don't know why God's taking me here, but what happens in a case in court? ¿Qué pasa en una corte? The lawyer doesn't want the person he's defending to speak much. El abogado no quiere que el que se defiende hable mucho. Isn't it amazing that the Bible describes God as or Jesus as our attorney? Es interesante como la Biblia dice que Jesús es nuestro That abogado. sometimes we don't even have to begin to speak. Hay muchas veces que no tenemos ni que hablar. Again, that's what begins to happen. Instead of saying, God, Y I know I'm going to cosas empiezan a trust in pasar. you. Y decimos, Dios, quiero I have confiar the en ti. faith that you're going to move Tengo la everything. fe que tú vas a mover So todo. I'm just going to place my life in your Yo hand. solamente quiero poner mi vida en tus And manos. even though my mind is limited, Incluso mi mente and even- está limitada. even though my mind is set to a Incluso certain mi limit, mente está limitada a poner un límite. I understand that your ways are not Yo my entiendo ways. que tus caminos no son mis I understand caminos. that your thoughts are not my Yo entiendo thoughts. que mis pensamientos no son tus I pensamientos. understand now that I should trust in Yo you entiendo que tengo que confiarte with all my heart, con todo mi corazón and that in all my ways y en todos mis caminos. I have to acknowledge you. Yo tengo que reconocer. Oh, because when God begins to fight your case, Porque cuando Dios empieza a pelear a nuestro favor, He begins to bring out evidence you never knew Él empieza a traer existed. evidencia que nosotros no sabíamos. He begins to bring things and begins to present things and say, wait a minute, here's his case. Él empieza a traer cosas que nosotros no I podemos want to go entender. further. Here he begins to say, yeah, even though he was a sinner, even though he was in the miry clay,
Él empieza a decir incluso que él era un pecador, incluso que estaba en el barro. that while others say maybe you should deserve this, Y aunque otros puedan decir te merece lo que estás Christ pasando, is saying, I'm standing here. Dios nos dice, yo estoy parando I'm aquí. fighting for Yo you. estoy peleando por ti. I'm fighting Yo for estoy you. peleando por I'm ti. working for Yo you. estoy trabajando para I'm ti. putting the pieces Estoy together. poniendo las piezas juntas. So when you see the big picture, Cuando veas la foto grande, you don't see that tiny dark place you tú were puedes in. ver algo pequeñito. You en will el see the fondo. glory that has come upon you. Tú puedes ver la gloria que viene sobre ti. You will understand that you've been confusing the weight of glory with the weight of the world. Y empiezas a entender que estabas confundiendo la manera en que Dios trabaja con la manera en que el mundo opera. And you begin to see God Y working. empiezas a ver a Dios trabajando. Tell the a tu person favor. next to you, God is working. Dile que está a tu lado, Dios está trabajando. Tell him God is working. Dios está trabajando. Tell him don't give up. No te rindas, no te Tell him rindas. don't give up. Lo que me llama la atención What draws my attention es esa parte donde dice is the part where he says que el reino de los cielos sufre violencia. that the kingdom of God suffereth violence. En otras palabras, In other words, porque estemos en el reino de Dios, because we're in the kingdom of God, porque tengamos a Cristo en nuestras vidas, because we have Christ in our life, no significa que no vamos a enfrentar oposición. it doesn't mean that we're not going to face opposition. No significa que no vamos a enfrentar adversidades. It doesn't mean that we're not going to face No adversities. significa que no vamos a enfrentar circunstancias que nos llevan en ocasiones a fallar y a dudar. It doesn't mean that we're not going to face circumstances that take us to doubt at times. Es entender que vamos a enfrentar adversidades. It's to understand that we're going Es to face conocer que adversities. vamos a atravesar momentos dolorosos. To know we're going to go through painful Y moments. es en esos momentos And it's in that moment donde tenemos que ser violentos. where we have to be violent. Dice, solo los violentos lo arrebatan. It says only the violent take it by force. Many times we're going to face the opposition. Muchas veces vamos a enfrentar la oposición. You know, even the Bible says that even through much tribulation, Y la Biblia nos dice que en medio de toda tribulación, we must reach the kingdom of God. nosotros debemos de buscar el reino So de many Dios. times the opposition, Y muchas veces la oposición the one that takes us to doubt es la que nos lleva a dudar. of the power, is the one that takes us to doubt of the true power of Es la God. que nos lleva a dudar del verdadero poder de Dios. Have you ever faced opposition? ¿Alguna vez ha enfrentado oposición? And as we were preparing this, Y cuando preparábamos esto, I understood one thing, entendimos algo. that when you face opposition, Que cuando enfrentas oposición, remember the Bible says that all things work together for good. la Biblia nos dice que todas las cosas trabajan para bien. In other words, even though you may think that the enemy is opposing what Incluso you're aunque doing, entendamos que el enemigo se está oponiendo a nuestras you vidas. see, if I'm facing an opposition Si yo estoy enfrentando una oposición and the opposition is coming against y me, la oposición viene en mi contra, you know what? And I'm standing my ground, y yo estoy parado en mi and I lugar, understand that the opposition is going to push harder, y yo entiendo que en la oposición va a empujar and it's fuerte going to push harder. y va a empujar fuerte. What the opposition doesn't know Lo que la oposición no sabe is that the strategy of Christ es que la estrategia de Cristo is for when the opposition is pushing es against para me, que cuando la estrategia está empujando, all it's doing is empujando, giving me strength todo lo que está haciendo es dándome to fuerza begin to push back. para yo empujar para You atrás. see, the strategy of the enemy La estrategia del enemigo will never compare to what God has nunca already va a ser established. comparado con lo que Dios ya nos dio. Oh no, you didn't understand what I No me just estás said. entendiendo. The strategy of the enemy La estrategia del enemigo will never be able to compare nunca va a ser comparable to what Christ has already con lo que established. Cristo ya ha In other words, when establecido. you're facing the opposition, Cuando enfrentamos adversidad, God already wrote the playbook. Dios ya... ¿Qué es eso? God already wrote out the strategy Dios ya escribió la estrategia of how you're going to get to the other en side. cómo vas a llegar al otro lado. So even before the enemy knows his own moves, Incluso antes de que el enemigo sepa sus movimientos, God has already strategized Dios ya ha hecho una estrategia to use your opposition, para hacer tu oposición, your growing moment. para vencer tu oposición y darte crecimiento. But it should be a surprise. Pero no debiera ser una sorpresa. It shouldn't be a surprise Pero no debiera ser una sorpresa when the kingdom of God cuando en el reino de Dios faces opposition. enfrentamos It oposición. is the opposition Es la oposición that generates a greater la que manifestation genera una mayor manifestación to the measure a la medida
to the measure of what the opposition is. A la medida en que la oposición es, To the measure that the opposition is, the measure of the revelation shall be. a la medida en que la oposición llega a nuestras vidas, de esa medida o mayor va a ser la revelación con la que Dios nos salva. The impossible is possible Lo imposible es posible when men have already decreed it impossible. cuando los hombres ya lo han declarado imposible. The opposition allows us to see the hand of God. La oposición nos permite ver la mano de Dios obrando. And the important thing Lo importante es tener is to have the right attitude la actitud correcta when you face cuando opposition. enfrentas oposición. According to these verses, De acuerdo a estos versículos, we have to be violent. tenemos que ser violentos. It doesn't mean I'm going to wait on you, Lord. No significa solamente que nos vamos a sentar a esperar en el Señor. I'm going to wait on you, Lord. O vamos a esperar en ti, Señor. I think Christ is saying, no, I'm waiting on you. Y Dios nos dice, no, yo estoy esperando por ti. That's what he's saying. I want you to take it. It's going to suffer violence. Yo quiero que lo tomes. Va a sufrir violencia, pero tómalo. Imagine the position that God is putting you in. Imagínate la posición en la que Dios nos pone. I want to read that verse because it says, the kingdom of heaven. El reino de los cielos. But who, again, who does that kingdom belong to? That kingdom belongs to us. Ese reino pertenece a nosotros. The owner is God. We know the El owner is dueño es God. Dios. God can say, you know what, I could get rid of this violence like that. Pero Dios puede He says, deshacerse I de la want you to take oposición. it by force. Pero los violentos lo arrebatan. You know, it's almost like if God were saying, Es como si Dios estuviera diciendo, I want you to manifest what's in you quiero que manifiestes lo que ya está en ti, so that your opposition can see para que la oposición pueda ver what's inside of you. lo que está Does dentro it de make ti. sense what I'm saying? ¿Tiene sentido lo que Does it estamos make sense hablando? what I'm saying? Tenemos que ser violentos, no pasivos. We have to be violent and not Tenemos que passive. ser violentos. We have to be violent. La definición de violentos The definition of violent es aquel que se abre camino en donde no lo hay. is him who opens up a way where there is no way. Nosotros en español, acompáñame Marvin, Here nosotros it- en español In Spanish, pensamos, yo creo que esa es la mejor palabra que pudimos conseguir, pero la palabra violento en el griego significa aquel que hace camino donde no lo hay. the word violent means to make a way where there is no way. Es como aquella mujer It's que like that sabía que woman tenía un problema. That she knows she had an issue. Tenía un problema social, un problema A social, físico, a physical un issue, problema psicológico, psychological 12 issue, años de enfermedad. 12 years of sickness. Pero ella dijo, hasta hoy llegó. But she said, to this day Porque is yo enough. escuché uno que me puede sanar. Because I heard of one who Yo can heal escuché de me. uno que me puede salvar. I heard of one who Yo can escuché de save uno me. que me puede dar lo que yo One quiero. who can give me what I El hombre want. no me lo pudo dar. Men could not give it to me. El hombre no me lo puede quitar. Men cannot take it away Y from dice me. que la multitud al And it says golpeaba al that the maestro. multitude would press into A the ella no le master. importó que la multitud estuviera She ahí. didn't care of the multitude Ella being se there. hizo camino en She medio made de a la way multitud. in the midst of Ella the multitude. atravesó, ella yo no sé She por crossed dónde se through. metió. I don't know where Ella she se went atravesó de un into. lado a otro She went y from one tocó side to el the other, manto del but she Señor. touched the border of the mantle of Christ Porque ella tomó una actitud because she took a violenta. violent attitude. Ella no tomó una actitud pasiva. She didn't take a passive Ella no attitude. podía ser She pasiva. couldn't be passive. Por eso yo no comprendo cuando una persona juzga a otra en la manera en que adora a Dios. That's why I don't understand when one person judges another one how they worship God. Porque yo no sé las circunstancias que le ha pasado o está Because I pasando. don't understand the circumstance he's going through. Por eso yo entiendo y reconozco que si hay momentos. That is, I understand Hay that there's a momentos moment lloramos, to cry, hay to momentos jump, nos tiramos al piso, that we throw hay ourselves on the momentos donde yo ground, brinco, salto, where I lloro, jump, when I lo que scream, sea. whatever it is. Pero son esos momentos donde yo decido But it's in those moments where I manifestar al decide Cristo que está to en mí. manifest the Christ that is inside of me. No ser pasivo, sino ser violento, abrir camino To donde open no up lo the hay. way where there is no importa way. que tan grande It parezca la doesn't, it doesn't know oposición, how big the tú opposition lo is. puedes atravesar You en el can cross nombre de through it Jesús. in the name of Jesus. Tenemos que ser violentos. We have to be violent. Violentos es aquel que se abre camino donde Violent no lo hay. is him who opens up a way where there is no way. Aquel que se atreve a hacer cosas que The one nunca había hecho. who dares to do things that they've never done. Porque si nunca haces algo que nunca has hecho, Because if you never do something that you've never done, solamente vas a ver las mismas cosas que has visto hasta ahora. you're going to see the same results that you've seen to this day. To be violent in the kingdom of God, Para ser violentos en el reino de Dios, we have to understand our authority in Christ. tenemos que entender nuestra autoridad en Cristo Jesús. Ephesians 3:20 tells us, Efesios 3:20 nos dice, now unto him, y aquel que es poderoso, now unto him that is able to do exceedingly and abundantly. aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, Check this out, more than what we ask. más de lo que pedimos I'm going to go back to the top.
Voy a volver al comienzo. It says, now unto him who is powerful Y enough, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, much more abundantly más abundantes than that which we ask de lo que pedimos o entendemos. or even understand. Oh, you said that already? Ya. The Bible says, no eye has seen, Las cosas que ojo no ha visto, nor ear has heard, ni oído ha escuchado, nor has it gone into the mind of que ni man siquiera han ido a la mente de hombre. what God has in Es lo store. que Dios tiene reservado. In other words, this verse is saying, Es lo mismo que dice este versículo. now unto Christ, Ahora en Cristo, who is able to do exceedingly en abundantly, quien podemos ver mucho más abundante, more than what we ask. más de lo que pedimos. In other words, your result En otras palabras, tu is resultado going to shine brighter va a alumbrar más alto than what you've been asking de lo que for. tú estás pidiendo. Your situation Tu situación is going to be resolved quicker se va a resolver más than what rápido you've been de waiting lo que for. tú estás esperando. Your answer is going to come Tu respuesta va a venir quicker than what you've been más expecting. rápido de lo que tú esperas. Y dice, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mucho más de lo que pedimos o More than what entendemos. we ask or understand, Según el poder according to the power. que actúa en nosotros. Wait, what? According to what? The power. The power. Según el poder The power que actúa en nosotros. that acts in us. No podemos ser pasivos. We cannot be passive. El Espíritu Santo que está en The nosotros Spirit of God that is in us no es solamente para que nos llamemos cristianos. is not just so that we can call ourselves No es Christians, solamente para que nos congreguemos domingos. so that we can get together on Para que Sundays. ese poder se manifieste It's so en that tu that diario power vivir. is manifested in Es our para que daily en toda living. circunstancia que tú atravieses, It's so that in every circumstance you ese cross, poder se pueda manifestar. that en tu power vida. can be manifested inside of you. Y muchas veces limitamos el poder con nuestros conceptos. And many times we limit our power with our concepts Porque pensamos because we think que solamente Dios se manifiesta a través de un milagro that God is only manifested through a miracle que podemos ver. that we can ejemplo, see. For example, Pensamos que Dios solamente se manifiesta en medio de una enfermedad cuando la enfermedad es desaparecida. we only believe that God works in a sickness when the sickness leaves the body. Pero el poder que está en nosotros But puede actuar the power that is in us can act dándonos la valentía para enfrentar la enfermedad. or can move and give us the courage to confront that Poder sickness, seguir adorando a Dios to en medio de continue ella. worshiping God in the Poder midst of seguir it trabajando, haciendo lo que to tenemos que continue hacer, working sin importar lo que tengamos. without caring what we have, Ese es el testimonio que le damos al mundo de That que is no the hay nada testimony que nos detenga, that we give the world, that there's nothing that que can podemos stop us, enfrentarlo todo porque hay un poder que está en nosotros que that nos we can lleva face everything because a there's a hacer power that cosas. is in us that takes us to do El things. cielo no es el límite The sky is not the limit. cuando sabemos que la Biblia nos dice When the Bible tells us que tenemos la mente de Cristo. that we have the mind of Christ, Mente que nos lleva a crear de la nada todo. mind that takes us to create from nothing that takes us to believe that He created nothing, that He created everything out of nothing. When we know that everything is possible through Christ who gives us strength. Pues sabemos que todo nos es posible porque es Cristo que nos da la fortaleza. How is the sky the limit? Estamos How is the sky the limit ¿Cómo es posible que el cielo sea el límite when the Bible says cuando la Biblia nos dice that we have the mind of Christ? que nosotros tenemos la mente de How is the sky the limit ¿Cómo es el cielo el límite when He says that we can do all things through Christ who cuando sabemos strengthens que us? todo lo podemos en Cristo que How nos is the fortalece? sky the limit ¿Cómo es el cielo el límite when He says that we are seated in heavenly places with Christ? cuando sabemos que estamos sentados en lugares celestiales con How is Cristo the Jesús? sky the limit ¿Cómo es el cielo el límite when we know that we have received the power of the Holy cuando Spirit sabemos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo and not a y religion? no simplemente una religión? I was waiting for them. I'm going to repeat it again. How is the sky the limit ¿Cómo es posible que el cielo sea el límite when we know that we have received the power of the Holy cuando Spirit sabemos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo and not a y religion? no simplemente una religión? How is the sky the limit ¿Cómo es posible que el cielo sea el límite when we know that greater is He that is in us cuando sabemos que es más poderoso el que está en nosotros than he who is in the que world? el que está en el mundo? God told Abraham, Dios le dijo a Abraham, look at the heaven mira al cielo, and look at the stars. mira las estrellas, He said, try to count them. trata de contarlas. He says, look at the stars. That's how great your promise is. Dice, mira las estrellas, así tan grande es la promesa. Can you go to the beach and count how many pebbles of sand there is? Puedes ir a la playa y tratar de contar los granos de arena. Can que you hay ahí. understand the unlimited mind of God? Esa es la mente ilimitada de Dios. Can you understand how He's telling him the sky is not the limit when everything has broken beyond our understanding? El cielo no es el límite cuando todo ha sido roto más allá de The nuestro sky is not the entendimiento.
limit when we're already seated in El heavenly cielo no es el places. límite cuando sabemos que estamos sentados. The con sky is Cristo. not the limit when God says there is an abundance. El cielo no es el límite cuando sabemos que hay una abundancia. The sky is not the limit when he says, you know what, the blessing will come greater than that which you can fit. El cielo no es el límite cuando sabemos que más grande es lo que Él nos va a dar de lo que podamos pedir o imaginarnos. We know Sabemos, pero sabemos that our God que nuestro Dios is the God of possibilities. es el Dios de posibilidades. Tell the person next to you, the sky is not the limit. Dile que está a tu lado, el cielo no es el límite. Tell them the sky is not the limit. El cielo no es el límite. We have to be violent knowing that our authority comes from heaven. Tenemos que ser violentos sabiendo que nuestra autoridad viene del cielo. We have to have a violent faith. Tenemos que tener una fe violenta. Tenemos que tener la actitud de Cristo. We have to have the attitude of Christ. Our, Nuestra- our prayers have to be violent, Nuestras oraciones tienen que ser violentas. not with sorrows. No simplemente con lástima. Nuestras celebraciones tienen que ser violentas. Our gatherings have to be violent. Nuestras reuniones tienen que Our ser gatherings have to be violent, tienen que ser con grandes expectativas. with great Tenemos expectancies, que vivir esperando cosas mayores de Dios. living expecting No nos greater podemos things. conformar con lo limitado de nuestra mente. We cannot stay conformed with the limited things of our Tenemos que mind expandir nuestra mente We have to a cosas expand mayores to y greater poderosas things en este tiempo. and powerful things in this time. Iglesia, creo que vivimos en un tiempo I believe we live in a time, in an age, donde podemos ver en la sociedad when we can see in society una apatía an apathy hacia las cosas de Dios. to the things of God. Podemos ver cómo gente cree, gente no cree y ya nos da lo mismo. How some people believe and others don't believe, and it's still the same to us. Es una apatía que es triste It's a sad apathy porque nuestro Dios no es un Dios apático. because our God is not Nuestro Dios es un Dios violento. that type of God. He's a violent Nuestro Dios God, es un Dios fuerte. a strong Nuestro God, Dios es un Dios apasionado. and a passionate Tan God. apasionado que Él mismo se encarnó en Jesús. He's Dice so que- passionate that he dice que la became plenitud flesh, de Dios that the fullness of God estaba encarnada en Cristo Jesús. was made flesh through Christ Y Jesus. su pasión, su amor, su entrega And his passion, his surrender, lo llevó a entregar su vida por nosotros. made him give his life for us. Él nos amó tanto que se entregó por completo. He gave himself completely. That's how much he loved us. He gave his life for us. Nos amó He loved us con una pasión violenta. with a violent passion. De esa misma manera, nosotros como creyentes In the same way, we as no believers, podemos ser apáticos. we cannot be is that how you say it? Apathetic. Thank you. Tenemos que ser apasionados. We have to be passionate. Tenemos que ser apasionados. We have to be passionate. Tenemos que ser apasionados. We have to be iglesia. passionate, Tenemos church. que creer que el tiempo que estamos viviendo That the time no that es we are nada living comparado con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Doesn't compare with what God Tenemos- wants to do with us. Tenemos que vivir a la expectativa de cosas mayores. To live in the expectancy of Tenemos greater que, things. tenemos que empezar a creer en lo sobrenatural To de begin Dios. to believe in the Tenemos supernatural que of empezar a God. creer que cuando nos reunimos, That when we gather no together, solamente nos reunimos por rutina. we don't only gather for out of Nos routine, reunimos porque creemos que Dios puede hacer algo. but en medio because de we know that nosotros. God can do Porque something queremos for us. levantar al caído, porque queremos wanna lift up the restaurar al fallen. que está enfermo. restore him who is sick. Queremos hacer cosas poderosas en el nombre de We Jesús. want to do powerful things. Iglesia, ponte de pie conmigo. Church, stand with me today. Quisiera que inclinaras tu rostro, I would like for you to just bow your head right where you are. cerraras tus ojitos. Just close your eyes. Este es un buen momento para This is a good moment. no mirar al que está a tu lado. Este es el momento de Dios contigo. So you just to spend time with God, not looking around or at the person next to you. Este es un buen momento para que Dios se manifieste en tu vida, Dios se glorifique en ti, Dios For God to be afirme, manifesting your life and for Him to affirm afirme verdades en tu corazón. truths in your heart, Porque solamente podremos ser violentos because we can only be violent dependiendo de la verdad que nos gobierna. depending on the truth that governs us. Si en ti hay una verdad que te lleva a creer en fe en cosas imposibles, If in you there's something that makes you Tú to vas a believe ser in a faith violento of en este impossibilities, tiempo. then you're going to be violent in this time. tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ.
pero operamos con programas propios. but we move in our own programs. Este es el tiempo donde tenemos que permitir que la mente de Cristo transforme cada célula de nuestro ser. This is the moment we have to let the mentality of Christ Para que lo change every cell in sobrenatural our de being, Dios empiece a manifestarse en nuestras so that the vidas. supernatural of God can be Para que lo manifest in our life, sobrenatural de Dios empiece a ser evidente. so His supernatural may be evident in our life, Para que lo sobrenatural de Dios empiece a ser una realidad. that the supernatural of God may become Y a pueda ser reality evidencia a un mundo and que may be necesita evidence escuchar de este evangelio to a maravilloso. world that needs to hear this marvelous Evangelio que no gospel. solamente es hablado, sino mostrado. A gospel that is not only spoken but is Evangelio que no demonstrated. solamente es predicado, sino que también es modelado. A gospel that is not only preached but it is shown, demonstrated. Evangelio que no solamente se trata de una linda teología y una linda That is not just teoría, a beautiful theory sino que también es un evangelio de poder, de but manifestación. of power, of manifestation. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Father, we just want to thank you in this day. Te damos gracias, Señor. We just worship you today. Father, we want to just give you glory. We want to give you glory and honor. Te queremos dar gloria y honra. Te- Father, because even in the midst of us Porque incluso en medio de nosotros, just doubting, habemos unos dudando, or in the midst of us o en medio de doubt nosotros, trying to come into our life, en nuestra vida llega duda. and sometimes fear tries to come in, Y muchas veces el miedo quiere venir a nuestras vidas. and the opposition seems to be greater La and greater. oposición empieza a parecer más grande y más grande. But today, Lord, Pero hoy, Dios, we want to reaffirm in our lives queremos afirmar nuestras vidas that we serve a mighty que God, servimos a un Dios poderoso. that we serve a God that is all powerful, Que servimos a un Dios que es poderoso. that out of nothing Que de la nada you created everything, creó todo. that out of nothing Que de la nada you created the heavens and the earth, creaste los cielos y la tierra. that all you had to do was speak your word Lo único que tuviste que hacer fue hablar tu palabra and create. y crear. Father, today we declare, Padre, hoy te damos gracias. today we just honor you, Padre, hoy te honramos. because we know that what we've been waiting Porque for, sabemos que lo que hemos estado esperando, you're working on it. tú estás trabajando en We eso. know that every impossibility in our life, Sabemos que cada imposibilidad, through you shall become possible. a ti todo te es posible. To you it will be, for us it will become possible. En ti todo es posible. And Father, we just want to thank you. Padre, solo te queremos dar We gracias. want to thank you in this day, Te queremos dar gracias. because we know that you are working. Porque sabemos que estás trabajando. We know that you are an almighty God. Sabemos que eres un hombre poderoso. And we know that the good work that you started in us, Porque sabemos que lo que tú has empezado en nosotros, you will finish it. lo terminarás. It's not a maybe. No es un de pronto. It's not a if I have time. No es si tengo tiempo. It's a guarantee Es algo garantizado. that it's already done. Que hay algo realizado en tu vida. That it's already done. Que ya está realizado en tu vida. We thank you. Te damos gracias, Señor. Today and this evening, Este día, if there's anybody who says, you know what, I know there's limits in my life. si hay alguien en este día que entiende que ha puesto límites en su vida. Someone that says, you know, I've tried and I've tried and I've Alguien tried, que dice, yo he tratado y he tratado. but I've tried with my own Lo he resources. tratado con mis propios recursos. And now I want to see how God works with it. Y ahora quiero ver cómo Dios trabaja a mi favor. There's anybody who has been facing limits in their life, Hay alguien que haya estado enfrentando límites en su vida. and you want to expand your limits. You want to understand that God will make it possible. Y quieres entender lo que Dios va a hacer lo imposible en tu vida. Then we invite you to come to the front, Te invitamos para que vengas aquí con nosotros al frente. not just as an altar call, No solamente como una llamada al frente, but as a declaration pero como una declaración that you're moving forward que te estarás moviendo and leaving every impossibility behind you. hacia el frente y dejarás toda imposibilidad atrás. Yo creo que vivimos en un tiempo donde I believe we live in a time where God ha impartido sueños, has imparted dreams, proyectos en los corazones de cada uno de nosotros. projects in our hearts. Yo sé que Dios ha dado sueños a mi vida, I know God has given me dreams que si Él no los hace, no los voy a lograr. that if He doesn't do them, I won't accomplish Pero yo them. quiero creer But I want to en believe el Dios de lo imposible. in the God of the impossible. Ese Dios que de la nada lo creó todo.
that out of nothing He created Y que en everything, este tiempo and that in this time quiere proveernos a nosotros los recursos necesarios para que sea realidad. He wants to give us the resources so that our dreams Yo may quiero become a que reality. todos aquellos que en este tiempo queremos creer con Dios, That if we want to believe in God, en esos proyectos que Dios ha colocado en nuestro corazón, in these projects that God has placed in our heart, yo te invito a que hagamos un círculo de oración en este día. then I would like us to make a circle here. Esos proyectos que Dios ha colocado en tu corazón, Projects that God has placed in your heart, esos planes, dreams